Ave María Purísima. Pues hoy San Pablo nos habla de los dones carismáticos, que son para la utilidad de la Iglesia. Dones que Dios mismo pues da a sus fieles, como dones de profecía, dones de curaciones, dones de milagros. Entonces, es importante que estudiemos estos dones para que los entendamos correctamente. Que como ustedes saben, son distintos de los 7 dones del Espíritu Santo, que no son para la utilidad de la Iglesia, es decir, para los demás, sino para la santificación de uno mismo, los cuales dones del Espíritu Santo, a saber, la sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, son infundidos en el alma en el bautismo. Entonces sí que son necesarios para nuestra salvación. Mientras los dones carismáticos, de hacer milagros de varias formas, entonces no son dones dados a todos, sino pues a ciertas personas. Entonces hay mucha confusión hoy en día sobre los dones carismáticos, en parte por lo que vemos en el movimiento carismático. Entonces, de prefacio, les digo que yo asistí a la universidad donde nació realmente, o donde se plantó ese nacimiento del movimiento carismático en la Iglesia Católica, que nació en Pittsburgh, Pennsylvania, en 1967. Entonces, 40 minutos de la universidad donde yo asistí, ¿no? Entonces, no es para decirles que conozco muy bien al movimiento y primeramente tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Primeramente, sí existen dones carismáticos. En cuanto a lo que dicen unas sectas protestantes fundamentalistas, que dicen que ya no existe el don de profecía, ni de curaciones, ni nada de lo extraordinario, que era solamente para el tiempo apostólico. Ese es un error, porque vemos en la vida de tantos santos que han poseído estos dones, ¿no? Obrando milagros. Y entonces es justo que reconozcamos primeramente lo bueno, ¿verdad? En cualquier movimiento, ¿verdad? Entonces identificando lo que es la verdad que lo sostiene. Y primeramente lo bueno que podemos decir de mucha gente que está en esos movimientos carismáticos es que primeramente tienen la intención de estar abiertos al Espíritu Santo. Muchas veces están escandalizados por una forma pues demasiado natural de muchos católicos de vivir su fe, un racionalismo, ¿verdad? Práctico, ¿verdad? Que subordina la fe siempre a la razón, una práctica tan medida de la fe cristiana que nunca llegan a la santidad, que exige una virtud, pues la virtud más heroica, ¿verdad? Que nunca viven de una inspiración, que nunca muestran este mismo entusiasmo que vemos en las vidas de los santos. Entonces es gente normalmente que quiere vivir según el Espíritu, ¿verdad? Y estar abiertos a sus movimientos y ser conducidos por Él como nos manda la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer también que muchos han tenido una conversión, habiendo asistido a tales reuniones donde se manifestaron milagros, donde uno pues profetizó y dijo una palabra que le cambió la vida. O de ver simplemente el entusiasmo de tantos católicos que le despertó, por ejemplo, de su tibieza, ¿verdad? Viviendo la fe más por costumbre y cultura, y no de una forma sincera y auténtica. Entonces, y muchos han tenido una conversión por aquellas reuniones o por tener contactos, digamos, con los dones, la manifestación de los dones carismáticos. Entonces esos son los buenos aspectos que vemos, ¿no? Y que tenemos que reconocer que Dios está obrando si vemos buenos frutos. Pero al mismo tiempo, como movimiento, ha engendrado cierta confusión por aspectos que no son auténticos. Y tenemos que, digo, por tanta experiencia con tanta gente así, pues les puedo comentar según lo que nos dicen los santos, ¿no? No mi opinión, sino lo que dicen los santos en cuanto a la autenticidad de estos carismas, ¿no? Entonces, y de los errores comunes asociados con los dones carismáticos, vemos en primer lugar que unos piensan que es una forma de espiritualidad que hace a uno más santo. Entonces uno piensa, si tengo tales dones,
pues soy más avanzado en la espiritualidad y por manifestar y ejercitar tales dones voy a ser más santo. Entonces eso va en contra de lo que dice la teología católica, que enseña, como nos dice el apóstol San Pablo, que tales manifestaciones no son para, como nos dijo hoy, no son para la santificación del individuo, sino para la utilidad de la Iglesia. En particular, para la conversión de los que no creen. Así dice San Pablo en el capítulo 14 de esta misma primera carta a los Corintios, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, que Dios hace milagros para convertir a los que no creen. Así, nuestro Señor pasó 3 años haciendo milagros, cumpliendo profecías, para comprobar su divinidad, para darnos un motivo razonable para abrazar la fe. Y eso es como actúa Dios por su misericordia con los que no creen. Pero cuando escuchamos de gente que busca milagros, ¿verdad?, que ya son creyentes, eso no es una buena señal, según nos dicen los santos. Estaba hablando con uno que me dijo que presenció un milagro eucarístico. Y platicando con él, pues dije al final pero qué tristeza. Si Dios tuvo que hacer un milagro aquí en Guadalajara para probar que está presente en el Santísimo Sacramento. Si Dios tiene que probar su existencia, ¿verdad?, a una iglesia que lleva 5 siglos de fe católica y más mártires y santos que tenemos en todas las Américas juntas. Si Dios tiene que condescender para tratarnos como si fuéramos paganos, 5 siglos después de haber recibido la fe, qué vergüenza total para nuestro pueblo, ¿verdad? Si hizo un milagro, entonces sería pues la señal de que estamos de nuevo comenzando de cero, ¿verdad? Entonces, y eso da mucha pena de pensar que pues hemos perdido la fe en gran parte. Pero acuérdense que los dones son para los demás y para los que no creen. Y los que ya creen, como dice el Señor, más bienaventurados son los que no ven y creen, ¿verdad? Entonces fue el pecado de Santo Tomás de dudar en lo que le decían los demás apóstoles, hasta que lo probó físicamente, ¿no? Entonces, y además no hace uno más santo. Ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, que hubo un profeta de los paganos que profetizó en favor de Israel. Le contrataron para maldecir al pueblo de Israel, y cuando llegó Dios le cambió la voz y les bendijo. Entonces no tenía las buenas intenciones, no estaba en gracia, no conocía a Dios, pero Dios hizo un milagro a través de él. Igual como hizo un milagro, una profecía, a través de un burro en el Antiguo Testamento. Pero no por haber profetizado fue un burro más santo. Era nomás un animal, ¿verdad? Irracional. Entonces, es mucho de meditar las palabras del Señor, ¿verdad? A los que han ejercitado dones carismáticos. Cuando les dirá, como él dice en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, que aunque habían hecho milagros y profetizado y echado fuera los demonios, no implica necesariamente que estaban en la gracia de Dios, y eso tampoco suplió por la práctica de la fe, esperanza, caridad y las demás virtudes, ¿verdad? Entonces la santidad no tiene nada que ver con de hacer milagros ni profecías, ¿bien? Entonces, y luego pues podemos distinguir lo que vemos como cuando dicen que es mi espiritualidad, que este es mi ministerio porque tengo un don. Y otra cosa que aclaran los santos teólogos es que dicen que nadie los posee de una forma permanente y habitual. Si fuera así, pues no existirían hospitales, ¿verdad?
porque nomás a su iniciativa podrían ir curando a todos los enfermos. Entonces son gracias extraordinarias que Dios obra cuando Dios quiere. Entonces, y además, Dios puede quitar esos dones, como vemos en la vida de San Alberto Magno, que pidió la ciencia y de Dios, y era el biólogo, filósofo y teólogo más grande de su tiempo, y el profesor de Santo Tomás de Aquino. En su vejez, Dios le quitó este don de ciencia que tenía, y se quedó como necio, ¿verdad? Y eso fue para su santificación y su humildad, ¿verdad? Entonces no son dones que alguien posee de una forma permanente. Si alguien pudiera profetizar así de forma habitual, pues ganaría la lotería cada día, ¿verdad? Entonces son dones que Dios da en momentos oportunos, cuando Él quiere, ¿verdad? Según sople el Espíritu Santo. Y además, en cuanto a la naturaleza de los dones, hay manifestaciones que no son auténticas. Ahí entonces podemos ver el movimiento moderno, el carismático, basado primeramente en lo que sucedió en 1900 en Nuevo México o en Arizona, si no me equivoco, entre protestantes que pidieron esos dones y pues hablaban en lenguas, pero de una forma que no era inteligible, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Okay? Esa es nuestra fe. ¿Quién es el Hijo? Como decimos en el último Evangelio y cada vez que rezamos el Ángelus, y el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa esta palabra verbo? Pues viene del latín, que es una traducción del griego que quiere decir logos. Logos es la palabra que utilizamos en la lógica, por ejemplo, filología, cualquier estudio porque quiere decir razón, la esencia, orden. Entonces, si el Espíritu Santo procede del Verbo, del Hijo, quien es orden esencialmente, orden divino, entonces siempre va a tener una manifestación que es también ordenada, ¿verdad? Y aunque son manifestaciones por encima de la razón, nunca van a estar en contra de la razón. Pero hagan de cuenta que eso es el ethos protestante. Martín Lutero decía que la razón es el enemigo más grande de nuestra fe. Y concebía que la fe y la razón estaban opuestas. Y tenemos que creer hasta una forma irracional, ¿verdad? En contra de la razón. Entonces, por eso, entre ellos, cuando nació ese movimiento, se manifestó de una forma desordenada, ¿verdad? Hablando de lenguas, pero no como la entiende la Iglesia y sus santos. Si leemos lo que dicen los santos teólogos, dicen que el don de lenguas, como se manifestó en Pentecostés, es el don de hablar un idioma desconocido, o de hablar o con entendimiento, o sin entendimiento, pero con un intérprete, o un milagro de parte del oyente, como en Pentecostés. Todos de varias tribus entendían a los apóstoles en su propia lengua. Ese es el don de lenguas, que sirve siempre para glorificar al Verbo, al Evangelio, a la doctrina, para el entendimiento, ¿no? Que nos ayuda para santificarnos, pero nunca de una forma simplemente balbuceando. Entonces, y además, se conocían estos primeros carismáticos protestantes como los Holy Rollers, es decir, que santamente daban vueltas así acostados por el piso. Manifestaciones de gritar o reírse, a veces como animales. Entonces, manifestaciones que completamente desordenadas, que he visto también en el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, de este origen protestante, porque hubo mucha influencia de los protestantes en ese movimiento, a lo menos en el principio. Pero San Pablo nos dice, ¿no?, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, y cuando se manifiestan dones auténticos que Dios da, ¿verdad?, que sea en orden. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, esa es la señal de que procede de Dios, ¿verdad?, al Dios de la paz y del orden. Bien, y además, pues se conocían como snake handlers, los que trataban con serpientes. Porque si la Biblia dice que ningún veneno le va a hacer daño, entonces, si te mata la serpiente es porque no tuviste fe.
¿verdad? Pero ven esta forma de fe que va en contra de la prudencia, en contra de la razón, ¿verdad? Entonces, y no es una expresión auténtica del Espíritu Santo. Muy bien, entonces es un sermón para que ustedes sepan y puedan distinguir. Pero es un sermón muy importante para nosotros, que tenemos como cultura, pues al punto débil de buscar sentir y ver, ¿verdad?, las cosas de la fe. Entonces, somos dados de cierta forma a sentir los gustos y las emociones. Muchos solo practican su fe cuando pues les nazca de corazón, ¿verdad? Cuando venga el viento de emoción que viene y se va. Y se basa entonces sobre el viento en vez de sobre la devoción, ¿verdad? Una entrega de la voluntad. Entonces, dice, y además vemos en la esotérica, ¿verdad? Más y más común hoy en día, que la gente siempre va buscando lo que pueden ver y sentir y lo que Dios puede dar a ellos. O si no sea Dios, que sea un ángel, o bueno o malo, pero que me dé algo para mí, ¿verdad? Que no sirve para su santificación, sino siempre algo de más dinero, más salud, más belleza, más amor, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre lo que dicen los santos. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia y doctor del misticismo, el que llegó a la cima de santidad y que era director de Santa Teresa de Ávila, que tuvo tantos dones carismáticos también, de locuciones y revelaciones. Era su director espiritual. Y de todo el convento, que dice Santa Teresa, llegó como 90% de las monjas a la vía unitiva con Dios. Entonces él, con toda la ciencia y doctor por excelencia sobre ese asunto, dice pues lo siguiente, ¿no? Con referencia a los movimientos sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, un toque espiritual, un olor santo, una visión o palabra imaginativa, o cualquier consuelo sensible. Dice, el alma nunca se ha de atrever a quererlas admitir, aunque, como digo, sean de Dios. ¿Por qué? Porque si las quiere admitir, hay 6 inconvenientes que nos explican su subida al Monte Carmelo. Nomás les voy a mencionar unos. Y el primer inconveniente es que se le va disminuyendo la fe. Porque mucho derogan a la fe las cosas que se experimentan con los sentidos. Porque la fe, como habíamos dicho, es sobre todo sentido. Y estas visiones y aprehensiones sensitivas no pueden ser medio para la unión, pues que ninguna proporción tienen con Dios. Es decir, andamos por fe y no por vista. Y Dios inefable, ¿verdad? Entonces no se puede representar por una imaginación. Entonces tenemos que siempre buscar a Dios de los consuelos más que a los consuelos de Dios. Si Él da un don, que le digamos gracias, pero que queremos solamente a Él y no a un representante, ¿verdad? Ese es el tema que contemplamos en los escritos y poemas de San Juan de la Cruz. Y además, luego menciona que el diablo puede imitar todos estos fenómenos extraordinarios. Él conocía pues una monja que tenía los estigmas del Señor, que profetizaba, que levitaba y era endemoniada. Vendió su alma al diablo para recibir pues poderes que el diablo puede ser, que puede ser alguien volar o discernir el futuro con mucha certeza, pero nunca ha hecho nadie más humilde y más caritativo. Entonces, si quieren un santo de imitar, y en este punto, hasta los santos han sido engañados. Dicen que es santa, porque en cuanto pasa por la imaginación, con una palabra, con una visión sensible, puede ser del diablo, de Dios, de la imaginación, de lo que uno haya comido, ¿verdad? O de todos. Entonces, es una fuente totalmente insegura para conocer a Dios y para llegar a la unión con Él. Y dice, el impedimento es que busquemos, en cuanto busquemos sentir y ver las cosas, no estamos andando y avanzando por la fe que nos santifica. Entonces, en la práctica, tenemos que poner todo el énfasis, no en sentir, sino en un plan de vida, ¿verdad? En la constancia, en la perseverancia.
Entonces, si crecemos más en la espiritualidad, leyendo, ¿verdad?, a los libros santos, que sintiendo un montón de consuelos. Hagan de cuenta, y Dios, para purificar nuestra fe, esperanza y caridad, nos deja en la sequía, nos quita los consuelos, nos confunde la razón para que no entendamos a veces las cosas de la fe, como vemos en la vida de todos los santos. Entonces, para que dependamos de Él y no de lo que podemos sentir o ver. Entonces, tenemos que prepararnos para seguir adelante. Y cuando San Pablo habla en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios, menciona dones carismáticos, diciendo que no son para todos. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos tienen don de curaciones? No. Y luego dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino más excelente que poder hacer milagros y curaciones, que es el camino, sigue el capítulo 13, ustedes saben bien, de la fe, la esperanza y sobre todo la caridad, que es lo más que nos hace santos. Entonces, si quieren un santo para leer, pues les recomiendo mucho a Santa Teresita del Niño Jesús, su autobiografía, porque ella no tuvo ningún don de profecías, de milagros. Cuando murió, dijeron, ¿qué vamos a decir de ella en su biografía? Pues no hizo nada extraordinario, ¿verdad? Pero cuando leyeron su autobiografía, se dieron cuenta que hizo las cosas ordinarias con una fe extraordinaria, ¿verdad? Con una atención tan intensa como la Virgen Santísima, como San José, los santos más altos en el cielo, ¿no? Que no hicieron nada para llamar la atención, sino las cosas ordinarias, escondidas, pero con tanto amor para con Dios. Entonces ahí tienen pues una santa que todos pueden imitar, de cómo dar la mejor sonrisa a la persona que menos quieres, ¿verdad? De cómo hablar bien y amablemente cuando te sientes tan con tantos dolores, con tantos sufrimientos como ella tenía interiormente y exteriormente. Entonces, ahí está el énfasis, ahí está la clave. Y ahí entran los dones del Espíritu Santo que sí nos santifican, que son los 7 dones, que dice Santo Tomás, son necesarios para nuestra salvación. Porque no basta simplemente estar conduciendo con la razón, ¿verdad? Haciendo obras sobrenaturales, como todos ustedes están haciendo ahora, asistiendo a la misa, haciendo actos de fe, de arrepentimiento. Pero lo que nos distingue de los santos es de que los santos hicieron obras naturales de una manera sobrenatural. Ahí está la clave, ¿no? El modo de hacer las cosas. Hacemos un acto de contrición y nos duele un poco. Pero San Padre Pío está lavando el suelo con sus lágrimas. Entonces asistimos a la misa, pero prestando atención más o menos. Y los santos están pues cautivados por Dios, ¿no? En la Santa Misa. Y tenemos los dones, no tenemos excusa. Si no están creciendo, tal vez no estamos en gracia primeramente, pero luego tenemos que pedir que Dios aumente esos dones cada día, que son pues comparados, digamos, al genio que tienen los músicos o los deportistas, ¿no? Que es lo que dicen que Mozart, por ejemplo, concebía sus piezas en su esencia, con todas sus partes, que en sus escrituras sus partituras no hay correcciones. Lo escribió una vez porque lo concibió en su esencia, o como por una intuición, como vemos en los mejores futbolistas, ¿no? Que tienen una intuición, un genio para hacer la decisión correcta, y no por un proceso de razonar, sino intuyen y por eso son un poco más, a un nivel más alto que los demás, ¿no? Así es con los dones del Espíritu Santo, que nos iluminan en los momentos difíciles, inesperados de tentación, ¿verdad? De adversidades, de debilidades. Ahí están los dones, si los pedimos, si estamos viviendo dispuestos y dóciles para recibir estos movimientos. Entonces, esta es por fin pues nuestra tarea, ¿verdad? Si queremos vivir según el Espíritu Santo, debemos ponernos de rodillas cada día,
Me dicen que el señor cardenal Don Juan, cuando tenía el cargo de ser arzobispo de 6 millones de tapatíos, ¿no? Entonces que él rezar, sabiendo que no podía cumplir bien con este oficio, ¿verdad? Que rezaba cada mañana al Espíritu Santo para que le iluminara, ¿verdad? Para cumplir con este cargo. Así también nosotros necesitamos a los dones del Espíritu Santo para ser salvos. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,